vamos a empezar a grabar. Cualquier duda me detienen, ¿va? Y vamos a empezar con esa definición que les platico de Dedekind infinito, ¿va? Recuerden que nosotros, bueno, antes la otra definición, ¿no? Nosotros ya habíamos definido que es que un conjunto sea finito, que es equipotente pues a un natural. Existe un natural tal que es equipotente a ese natural. Y dijimos que iba a ser infinito cuando no fuera finito, ¿no? Entonces, pues, vamos a dar esa definición, ¿no? Decimos que un conjunto A es infinito, sí, solo sí, no es finito, ¿no? Es decir, pues no existe ese natural, ¿no? Es decir, no existe un natural, un n natural, vamos a ponerle la n gordita todavía, tal que hace equipotente a n. ¿Va? Es decir, existe una función biyectiva entre ellos. Y también con Juan vieron algo que se llama el lema de la finitud. Probablemente no le pusieron así, pero es este teorema que vieron que dice que cualquier subconjunto de un finito es finito, ¿no? Cualquier subconjunto, incluso propio de un finito, pues es finito, ¿no? Y no puede ser equipotente a él mismo. Entonces, también vieron que, pues si un conjunto es equipotente a un subconjunto propio de sí mismo, entonces es infinito. O bien, que cualquier conjunto finito, pues no tiene subconjuntos equipotentes a él mismo, ¿no? Ese es exactamente lo que vieron, que todos los finitos no tienen subconjuntos equipotentes a sí mismos. Y como que si piensan en esa propiedad, pues suena, bueno, no, tal vez no, pero a lo largo de la historia, alguien que se llamaba Dedekind, seguro que lo conocen, Richard Dedekind, el de las cortaduras, ese mismo, pues notó que esa era una propiedad importante y que era una buena candidata para definir a los finitos y a los infinitos, porque en ese entonces esta definición de natural no se tenía tan bien establecida, ni siquiera se tenía una buena definición de natural, ¿no? Entonces esa es la que él dio como definición para que un conjunto sea infinito. Vamos a escribirlo, ¿verdad? Ya después de tanto bla, 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 escribámoslo. Y vamos a llamarle a esta definición, en vez de solo infinito para no confundirlos, porque todavía no sabemos que sean equivalentes, Dedekind infinito. Y decimos que un conjunto también A es Dedekind infinito, o solamente lo vamos a escribir como de infinito, así, de infinito. Sí, solo sí, pues no pasa eso, ¿no? Sí existe un subconjunto propio del conjunto, tal que sea equipotente a el conjunto grande, ¿no? Sí, solo sí existe un B subconjunto propio. Esto es propio, ¿va? De A, tal que, pues es equipotente a él, ¿no? B es equipotente a o es equipotente a B. Ya vieron también con Gaby que es lo mismo. Entonces, si rescatamos lo que vieron con Juan, lo que vieron es que todo conjunto Dedekind infinito, todo en conjunto de infinito es infinito, ¿no? Lo que vieron es la contrapuesta, que todos los finitos no son de infinitos, que no tienen un subconjunto propio que es equipotente a ellos mismos, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Están de acuerdo que todo eso sí ya lo vimos? Nada más estoy recapitulando. ¿Sí estamos de acuerdo?
Ok, sí, todo claro, súper. Entonces, como que se nos antojaría ver el regreso. Y pues malas noticias, el regreso necesita también del axioma de elección. Recuerden que el axioma de elección es ese que ni siquiera les postulé, que era el que les mencioné que se utilizaba para demostrar que toda función suprayectiva tiene una inversa derecha, ¿no? Sin problema vimos que si una función tiene inversa derecha es suprayectiva. Pero para el regreso les dije, miren, aquí hay algo raro y necesitamos este axioma que nos permite elegir una cantidad infinita de veces, ¿no? Objetos de un conjunto. Entonces, para el regreso vamos a necesitar ese axioma. Probablemente ya no lo veamos, pero lo que sí vamos a ver es caracterizar un poco a estos conjuntos de infinitos. Y vamos a dar una definición que nos va a ayudar a caracterizarlos de una manera muy bonita. Y es una definición que seguro ya conocen. ¿Alguien sabe qué es que un conjunto sea numerable o que sea contable? ¿Alguien dice algo? Y es equipotente a los naturales. Exacto, es que eso es que sea numerable. Decimos que A es numerable. Sí, solo sí, es equipotente a los naturales. Y aquí sí ya voy a empezar a utilizar esta omega, ¿no? Si A tiene tantos elementos como los naturales. Y otra definición que ahorita no vamos a utilizar, pero que es conveniente que conozcan, es la de contable. Esta es una definición, ¿no? A es numerable si es equipotente a los naturales. Y vamos a decir que es contable, sea A un conjunto, decimos que A es contable, es contable. ¿Qué es la omega? Es el conjunto de los naturales. Me gustaría que se fueran familiarizando si planean seguir con conjuntos. Al conjunto de los naturales ya no le van a poner esta n gorda. Ahora se va a llamar omega. Es una omega minúscula. ¿Va? Aquí le voy a poner que son lo mismo. Son exactamente lo mismo, pero esta es la notación que se usa en conjuntos porque, bueno, ahí empiezan a ver una cosa que se llama ordinales y cuando ven al conjunto de los naturales como un ordinal, lo ponen de esta manera. ¿Va? Entonces es súper, súper usual y también lo van a encontrar en un montón de literatura. Cuando se encuentren una omega chiquita, seguro están hablando del conjunto de los naturales. Y decimos que un conjunto A es contable. Sí, solo sí es numerable o es finito. Y solo sí A es numerable o es finito. Es decir, o existe un natural tal que es equipotente a él o es equipotente al conjunto de los naturales. ¿Me podrían dar un ejemplo de un conjunto que no sea contable? Sí pueden. R, exacto, ¿no? R es un conjunto, así para que no les parezca tan extraño. Ejemplo. Pues conocen un montón de conjuntos que son que son contables y que son numerables, un montón, ¿no? N, Z, Q, todos ellos son numerables, ¿no? Pero para un conjunto que no sea contable, pues tenemos a R. R no es contable. Entonces sí, sí hay conjuntos que no son contables. Muy bien. Ok, entonces ahora sí, vamos a enunciar el teorema y a demostrarlo. Teorema. Y seguro que ustedes, bueno,
¿A alguien le suena este teorema que dice que cualquier conjunto infinito tiene un subconjunto numerable? En cálculo, sobre todo. ¿Lo han visto en cálculo? Creo que sí. Creo que sí, seguramente, ¿no? Pues resulta que la vez que demostraron ese teorema, también estaban utilizando el axioma de elección. Esos dos teoremas, esos dos, o sea, que un conjunto sea infinito y que tenga un subconjunto numerable, no son equivalentes si no tenemos el axioma de elección. Los que sí son equivalentes es ese que un conjunto tenga un subconjunto numerable a la definición que dio Dedekind. Esas sí son equivalentes sin utilizar el axioma de elección. Y eso es lo que vamos a ver. A, sea A un conjunto, ¿va? Sea A un conjunto. A es de King infinito, o simplemente como lo habíamos dicho, de infinito. Sí, solo sí tiene un subconjunto numerable. Y este es como con ya todas las definiciones, ¿no? Que pusimos, pero vamos a desarmarlo un poco. Y aquí lo que estoy diciendo es que A, si tiene, bueno, tiene un subconjunto propio equivalente, bueno, equipotente a sí mismo, sí, solo sí, tiene un subconjunto que es equipotente a N. Sí, estamos bien. Recuerden que existe un B subconjunto propio de A, tal que A es equipotente a B, ¿no? Y este es que existe un B, aquí no necesariamente tiene que ser un subconjunto propio, existe B subconjunto de A, tal que B es equipotente a los naturales. ¿Se entiende bien lo que tenemos que demostrar? Para todos, no hay dudas. Seguro. Y vamos a empezar a demostrarlo, ¿va? Y vamos a empezar con la ida, ¿va? Y como usualmente lo hacemos, vamos a hacerlo directo. Vamos a suponer que tenemos un conjunto A que es de infinito. Supongamos que A es de infinito y vamos a demostrar que es numerable, ¿va? Digo que tiene un subconjunto numerable. Existe un B subconjunto de A tal que B es equipotente a omega, al conjunto de los naturales, ¿va? ¿Y a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Porque que no los asuste tanta definición. Si ustedes hacen un dibujo de una papa, seguro que se les ocurre cómo hacerlo. ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a dibujar por aquí a... ¿Qué me dicen? Nosotros sabemos que este conjunto A es de infinito. Entonces tiene un subconjunto propio que es equivalente al mismo, ¿cierto? Existe aquí vamos a ponerle C, un C, tal que C es equipotente a, ¿no? Tenemos que A es equipotente a C y además este es propio. Eso quiere decir que hay alguien aquí, ¿no? Hay un Z aquí que está en A pero no está en C. ¿Qué podemos hacer para empezar a armar un subconjunto que sea equipotente a los naturales? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No? Algo que es muy natural pensar
es decir, ah, bueno, pues aquí está Z, ¿no? Como este menos este tiene que haber alguien, pues aquí está Z. Y piensan algo parecido para C, ¿no? Entonces C también tiene que cumplir eso, ¿no? También tiene que ser de infinito y encuentran un subconjunto propio que sea numerable y ven que alguien sobra y así lo hacen varias veces, ¿no? Esa es una idea muy natural de hacer. Pero esa idea tiene un problema. ¿Alguien me puede decir cuál es ese problema? Alguien abre su micrófono, pero no se anima a hablar. Que nunca voy a acabar porque es finito. Exacto, ese es el problema. Estoy utilizando el axioma de elección, ¿no? Y bueno, es un problema si lo ven de la manera en la que lo vimos, en que dijimos, ah, estos sí son equivalentes, estos dos enunciados sí son equivalentes sin utilizar el axioma de elección, ¿no? Entonces, si lo vamos a utilizar, pues ya todo se nos va a pegar, ¿no? Ya todo va a ser infinito de infinito, tiene un subconjunto numerable, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, pues, vamos a no usarlo. Y entonces lo que vamos a usar aquí es recursión. Vamos a hacer una recursión empezando con z y pues esta función que es la equipotencia nos va a ayudar a que nuestra función que vamos a definir recursivamente sea inyectiva, ¿va? A esta función que existe de equipotencia le voy a poner g, ¿va? Y vamos a escribir por aquí la prueba. Como a es de infinito, entonces existe un C subconjunto propio de A, tal que C es equipotente con A. Es decir, hay G, voy a ponerle, hay una G que va de A en C, es la que voy a necesitar ahorita, biyectiva. ¿Estamos bien? Esto fue por pura definición, ¿no? Y pues ahora, espero que recuerden su teorema de recursión para naturales. Pero bueno, podemos definir entonces, ahora tenemos esta función que va de A en C. Vamos a definir una función que vaya de los naturales en A, ¿vale? Entonces, definimos una f que va de A, digo, de los naturales de omega en A, tal que se comporta pues como me dice la recursión, ¿no? El 0 lo voy a mandar a este z, que yo sé que existe, que está en, ahí, que está en A menos C. Esto lo sé porque C es un subconjunto propio de A. Y pues para la recursión, como me lo dice, ¿no? F de un n más 1 lo voy a definir como según el teorema de recursión, ¿cómo lo tengo que definir? ¿Alguien se acuerda del teorema de recursión? La G es la que me ayuda a decidir cuál es el siguiente, ¿no? Entonces yo ya sé quién es el anterior, que es f de n, y lo que le voy a hacer es aplicarle la G, ¿vale? Entonces yo estoy definiendo una función, aquí la voy a poner en mi dibujo, con este rojo, ¿no? Yo estoy definiendo una función de los naturales. Mis naturales andan por acá, ¿no? Y son como una línea. Aquí está el 0. Y el 0 yo lo estoy mandando a este z. Y para ver a quién va a dar el 1, me estoy ayudando de esta g. Yo ya sé que g de 0 es z. Entonces voy a utilizar esta z y voy a ver a quién va sobre g, ¿no? Esta debe ir a algún lugar en g y que aparte está en c, ¿no? Esta
que está acá es G de Z, ¿no? Porque G va de A en C. Entonces tiene que existir G de Z. Y a ese le voy a asignar el 1. El 1 va a dar a G de Z. Lo voy a poner para acá para que el dibujo no se ponga tan. Va a dar a G de Z. ¿El 2 a dónde va a dar ahí? Según esta definición, pues tendría que ser G de F de 1, ¿no? F de 1. Y yo sé que F de 1 es G de Z, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es hacer G de Z, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque G de Z es un elemento de A y yo sé que G va de A en C. Entonces lo único que está haciendo es mandarlo a otro lugar con otra G adentro de C. ¿Y a 3 a dónde va a dar? Ah, pues a G de F de 2, ¿no? ¿Y quién es F de 2? Ah, pues es G de Z. Entonces va a ir a G de Z. Ups. Y así, ¿no? En general el N va a ir a dar a aplicar N veces G a Z. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se ve más o menos claro? Por si no recuerdan muy bien el teorema de recursión. Sí, no, más o menos. ¿Alguien dijo algo? ¿Sí? Ok. Si no queda algo, deténganme, ¿no? A ver, ahí dice, todo bien. Ok. Entonces, esta función es la que nos va a servir. Noten que es una función que va de los naturales en el conjunto A. Esta función es la que nos va a servir para demostrar que hay un subconjunto de A que es equipotente a los naturales. El subconjunto que vamos a tomar va a ser la imagen de esta función. Ese es el que nos va a servir. Entonces hay que observar algo muy importante. Observación. F es inyectiva. ¿Alguien me podría decir por qué F es inyectiva? ¿Alguna idea de por qué F es inyectiva? De hecho, normalmente cuando demuestran el teorema de recursión para naturales, lo primero que demuestran es que, bueno, una de las primeras cosas que demuestran es que si esta función es inyectiva, entonces la función que obtienen de la recursión también es inyectiva, ¿no? Esa es una de las razones, podríamos dejarlo así, porque nosotros sabemos que G sí es inyectiva, ¿no? Porque es inyectiva, en particular es inyectiva. Entonces, pues esta F nos va a quedar inyectiva. Sin embargo, si no vieron ese teorema, no pasa nada. ¿Por qué F es inyectiva? ¿Qué pasa si nosotros tomamos dos naturales distintos? ¿No? Le voy a poner aquí entre paréntesis, ya que es inyectiva. Y nada más quiero que lo veamos intuitivamente. Si nosotros tomáramos dos naturales distintos, entonces a la hora de aplicarle la función, el número de veces que vamos a aplicar G va a ser distinto. Entonces vamos a tener uno tiene que aparecer antes que otro, ¿no?
Entonces, a la hora de seguir aplicando G, como nosotros sabemos que G es biyectiva, entonces no puede regresar a otra vez el elemento del que ya habíamos hablado, ¿no? Más o menos queda clara la idea. Sí, ok, más o menos, ok. No me quiero detener a demostrarlo porque tenemos que hacerlo por la inducción y es un poco largo, y si no, no vamos a acabar esta prueba, ¿no? Pero, formalmente es porque G es inyectiva. Si no vieron ese teorema, por favor, chéquenlo. Eso siempre pasa que tenemos una recursión. Si hacemos una función con recursión y la función que estamos ayudándonos para avanzar, esta G en este caso, es inyectiva, entonces la función que obtenemos de la recursión también va a ser inyectiva, ¿no? Y entonces no tenemos una función biyectiva a un subconjunto de A porque ni siquiera tenemos un subconjunto de A, ¿no? Pero la imagen sí es un subconjunto de A. Entonces, notemos que como F va de omega en A, entonces la imagen de F es un subconjunto de A. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora tenemos que la imagen de F es un subconjunto de A. Y aparte, como esta es inyectiva, y como F de omega en A es inyectiva, entonces F de omega a la imagen de F es biyectiva, ¿no? Entonces ya encontramos el subconjunto que estábamos buscando, ¿no? Nosotros estábamos buscando un subconjunto numerable de A y ya lo encontramos, es la imagen de F. La imagen de F es un subconjunto de A y aparte como tenemos una función biyectiva de omega en la imagen de F, entonces tenemos que la imagen de F es equipotente a omega, ¿no? Recuerden que es los naturales. Es decir, ya encontramos un subconjunto de A que es numerable. Eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿En algún paso se atoraron? No, todo va bien. ¿Todo va bien? Muy bien. Y entonces, pues ya demostramos la ida. Falta ver el regreso. Y ahora, vamos a ver el regreso. Ay, ya se me acabó la hoja. El regreso. ¿Qué tenemos que ver para el regreso? ¿Alguien me puede recordar? También lo vamos a hacer directo. Entonces, ¿qué tenemos que suponer y qué tenemos que demostrar? Que si A tenía un subconjunto numerable, Ajá, entonces era de hecho infinito o algo así. exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Subir al volumen del micrófono. ¿Perdón? A las notas. Ah, sí, claro. Es que alguien me pidió que le subiera tantito. Pero sí, eso es lo que Ah, tenemos ya. que ver. Aquí está. Ahí está bien. Lo que vamos a suponer es que A tiene un subconjunto numerable, ¿no? Tenemos un subconjunto B, que va a ser equipotente a los naturales. Y lo que tenemos que demostrar es que hay un subconjunto propio de A que es equipotente a todo A. Eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Ya le puedo bajar? Ya, ok. Entonces, supongamos que existe un B
subconjunto de A, tal que B es equipotente a los naturales, ¿no? A omega, que es equipotente, recuerden que son el mismo, ¿no? Y lo que tenemos que demostrar ahora es que es de dequino infinito. Es decir, existe un subconjunto propio, existe... este era C y este era... No, este es C. Existe C, subconjunto propio de A, tal que A es equipotente con C, ¿no? Tenemos que encontrar un subconjunto propio de A que sea equipotente a todo A, suponiendo que existe este B, ¿no? Y voy a hacer otro dibujo feo. Ahora lo que tenemos es a nuestra papa A y nosotros sabemos que existe acá un B que es numerable, ¿no? Y nosotros queremos encontrar un subconjunto propio de A tal que sea equipotente a ¿cómo hacemos eso? ¿A alguien se le ocurre? Si supiéramos que A es numerable, pues ya estarían. Ya solo sería quitarle un elemento para asegurar que no es, que es propio y ya, ¿no? Exacto. Esa es una buena idea para empezar. Si A fuera numerable, entonces podríamos como que extender esta función tal vez, porque solo la tenemos para B y quitarle uno, ¿no? Vamos a decir, pues nosotros tenemos que el 0 ahora va a ir a dar a donde iba a dar el 1, ¿no? Si tenemos una función, si A fuera numerable así, nada más así como imaginando, ¿no? Así le voy a poner, imagínate. Si A fuera numerable, entonces nosotros sabemos que tenemos una función que va de omega en A, ¿no? Y lo que dice su compañero, ay, perdón, no vi tu nombre. Bueno, pero lo que dice su compañero es que, ok, supongamos entonces que vamos a recorrerlo 1 y así vamos a obtener un subconjunto propio de los de A que va a ser equipotente a A, ¿no? Y la idea es como, pues vamos a mandar al 0 a donde iba a mandar, a donde iba a dar al 1 bajo esta F. Y así todos los vamos recorriendo uno y entonces ahora nuestra imagen va a ser un subconjunto propio. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener a ese elemento a donde iba a dar el 0, ¿no? Y más o menos vamos a seguir esa idea, pero nosotros no necesitamos esta función. Vamos a hacerlo nada más en este cachito. En este cachito es donde vamos a aplicar esa técnica. El 0 lo vamos a mandar a donde iba a dar el 1, ¿no? Nosotros tenemos aquí una función. Sea G, le vamos a poner, de omega en B, ¿no? Eso sí sabemos que existe. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ¿quién es G de 0? Pues ese ahora va a ser G de 1. Y en general el G de N va a ser G de N más 1. En este cachito nada más. Y nos va a sobrar el G de 0. Y en todo lo que resta, pues vamos a dejarlo como la identidad. Y así de simple va a salir. ¿Más o menos se entiende la idea? Todo lo que está acá se va a quedar igual. Y aquí adentro, nada más el 0, lo vamos a mandar a donde iba el 1. Este es G de 0. Lo íbamos a mandar a donde va G de 1 y a G de 1 donde va G de 2 y así. Y al final, G de 0 no va a estar en la imagen de esa función nueva que vamos a definir. ¿Más o menos se entiende la idea? Sí. Entonces vamos a definir esa función, ¿va? Sea G de omega en B, definimos. Esta función va a ir de A en A, a F, que va a ir de A en A, de la siguiente manera. Y pues justo va a ser así como lo dijimos, por casos, ¿no? F de X, pues va a tener de 2. Sí, y la parte fácil, pues es dejarla en donde está, ¿no? Esto va a pasar si X está en A menos B.
¿Estamos de acuerdo? Si no está en B, está X, la dejamos exactamente donde está. Y ahora, si esta X sí está en B, entonces quiere decir pues que viene de algún lugar, ¿no? Existe una N tal que G de N es esa X, ¿no? Si X está en B, entonces existe N en los naturales tal que G de N es esa X, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer pues es mandarla ya no a sino al siguiente, ¿no? Es decir, esto va a ser G de N más 1. Es a donde lo vamos a mandar. ¿Estamos de acuerdo? Nos fijamos de dónde viene, le adelantamos 1 y lo mandamos bajo la función otra vez. Bueno, aquí está la definición. Tal vez no queda ahorita tan bien, pero vamos a ver por qué sí necesitamos todo esto, ¿no? Primero sí notemos que esta F es de A en A. Ahorita estamos definiendo para todos en A. Si X está en A, entonces X está en B o X no está en B, ¿no? Y ya cubrimos estos dos casos. Entonces X está en B o X no está en B. Y en cualquiera de los dos casos caen en uno de estos, ¿no? Entonces en cualquiera de los dos casos va a tener una imagen. Eso quiere decir, bueno, a lo que quiero llegar con esto es que la imagen del dominio de F sí es A. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En cualquiera de los dos casos de la función. Entonces, el dominio de F es igual a A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La otra contención ya la tenemos, ¿no? Porque aquí lo que estoy viendo es que A está contenido en el dominio de F. Pero es muy claro que el dominio de F sí está contenido en A, ¿no? De ahí estamos tomando a las X. Así las definí. Entonces, bueno, ya tenemos la primera parte, ¿no? Que el dominio de F es A. Ahora, bueno, quiero ver qué es una función y qué es inyectiva. Antes que nada, ¿por qué es una función? ¿Alguien me podría decir por qué es una función? Si se dan cuenta, esta F, o siempre que definimos una función por casos, lo que estamos haciendo es uniendo dos funciones. ¿Y qué necesitábamos para que la unión de dos funciones fuera una función? Eso sí lo vimos. ¿Alguien lo recuerda? La unión de dos funciones era una función si y solo si eran compatibles, ¿no? A ver, aquí creo que lo dijo. Que sus dominios fueran diferentes, más o menos, ¿no? Eran compatibles si cada que nosotros teníamos un conjunto en la intersección de los dominios, bajo las dos funciones tenía que ir a dar al mismo lugar, ¿no? Y esto aquí sí se cumple porque nuestros dominios son ajenos. Uno es todos los que están en B aquí y otro es todos los que no están en B. Tenemos dominios ajenos. Eso quiere decir que la intersección de nuestros dominios es vacía.
Entonces, desde luego que estas dos son funciones compatibles. Esta es una función, G sabemos que es una función, le estamos suponiendo eso, y la identidad también ya vimos que es una función. Entonces, F es una función porque es unión de dos funciones que son compatibles, que tienen dominio ajeno, entonces son compatibles. Ahora, F es función, ya que es unión de dos funciones compatibles. Y ya solo nos queda ver que F es inyectiva. ¿Y por qué F es inyectiva? ¿Alguna idea de por qué F es inyectiva? G es inyectiva. Claro, G es inyectiva. G de hecho es biyectiva, ¿no? Esta es biyectiva. Porque es la que marca la equipotencia entre B y omega. Bueno, y el conjunto de los naturales. Ah, pues podría ser por eso. Sí, en general es por eso, ¿no? Esta recuerden que es biyectiva. Sí, es por eso. Eso no lo demostramos. Si tenemos la unión de dos funciones biyectivas compatibles, entonces la que resulta de la unión también es inyectiva, ¿no? Pero bueno, eso como no lo vimos, pues tendríamos que verlo por casos, ¿no? Tendríamos que tomar dos distintos aquí y ver que va a dar a dos imágenes distintas, dos distintos en este caso, y ver que va a dar a dos imágenes distintas, y uno, y también ver que van a dar a imágenes distintas, ¿no? Y dos de esos casos son muy, muy sencillos. Si nosotros tomamos dos elementos en A menos B, aquí, caso 1. Uy, caso 1. Sean X y Y en A menos B, ¿no? Entonces esta es la identidad, no pasa nada. Es que la identidad también es inyectiva. Exacto, así es. Exacto, tenemos la unión de dos funciones inyectivas. Es inyectiva. Estas dos son inyectivas. Pero bueno, en ese caso, X y Y en A, distintas, ¿va? X distinto de Y. Y pues nosotros tenemos que F de X es X, que nosotros sabemos que es distinto de Y, que es F de Y. Entonces aquí no pasa nada. Sí son inyectivas. En este caso, pues sí es inyectiva. El otro caso fácil es en el que tomamos 1 y 1. Caso 2. Sean X en A menos B y Y en B. Entonces, F de X es X, ¿no? Que sigue estando en A menos B. Y por el otro lado, F de Y, ¿quién va a ser? Pues está en esta definición, ¿no? Pero el punto es que su imagen vuelve a estar en B. ¿Por qué? Porque es un G de alguien, es un G de un natural y la función G va de omega en B. Entonces, como es G de algún natural, para algún M en los naturales, F, digo G, va de los naturales en B, entonces F de Y está en B, ¿no? Y con esto pues ya tenemos que son distintos. ¿Por qué? Porque uno no está en B por definición y el otro sí está en B. Entonces pues estas imágenes no pueden ser iguales, ¿no? Entonces F de X
es distinto de f de y. Y pues me faltaría, ya no vamos a terminar, me faltaría nada más ver el caso 3, ¿no? En el que tomo dos que caen en este caso. Un X y un Y en B y ver que sus imágenes pues son distintas. ¿Y con eso qué logro? Pues lo que voy a lograr es que tengo una función inyectiva de A en A. Esta función no es biyectiva, es inyectiva, pero sí va a ser biyectiva a su imagen. Entonces el conjunto que nos va a servir para ver que, bueno, el conjunto, subconjunto propio equipotente A que nos va a servir va a ser la imagen de A. Va a ser equipotente porque esta función nos dice que es equipotente y lo único que nos resta ver es que es propio, ¿no? ¿Y quién no va a estar en la imagen de esta F? ¿Quién es el único que nos sobra en la imagen de esta F? Solo nos sobra uno, nada más. ¿Quién no está? Punto extra el que me diga quién no está. Ay, sí, sí responden, ¿verdad? G de 0, exacto. G de 0 es el que no va a estar, ¿no? Muy bien. Entonces eso vamos a terminarlo mañana antes de que empiece Gaby. Voy a dejar ya de grabar ahorita, si no tienen dudas. ¿No dudas? Ok.